Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Absalón se encontró frente a los hombres de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una enorme encina, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab: «Acabo de ver a Absalón colgado en una encina». Agarró Joab 3 dardos y se los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela subió al mirador encima de la puerta, sobre la muralla. Levantó la vista y vio un hombre que venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo: «Retírate y espera ahí». Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el etíope y dijo: «Buenas noticias, Majestad. El Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti». El rey le preguntó: «¿Está bien mi hijo Absalón?». Respondió el etíope: «Acaben como él los enemigos de su Majestad y cuantos se rebelen contra ti». Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que estaba encima de la puerta y se puso a llorar, diciendo mientras subía: «Hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío». A Joab le avisaron: «El rey está llorando y hace duelo por su hijo Absalón». Así, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para el ejército, pues los soldados oyeron que el rey estaba afligido a causa de su hijo, y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en una barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó a la orilla del mar. Se acercó uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto quedaré sana». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. Jesús, notando la fuerza que había salido de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó:
¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró ante él y le confesó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Tenía 12 años y se quedaron totalmente admirados. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, como todos estos días anteriores, seguimos en la primera lectura comentando el segundo libro de Samuel y por lo tanto fijándonos en la persona del rey David. David, el rey, es figura, es anticipo de Cristo. El relato de la primera lectura nos lo muestra con su corazón misericordioso de padre, que llora por su hijo Absalón, aunque éste se había rebelado contra él. Así es nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Así es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos presenta a su Padre Dios en la parábola del Hijo Pródigo, en la parábola del hombre asaltado y golpeado y ayudado después por el buen samaritano. Dios es así. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios está siempre con nosotros, sus hijos. En el Salmo hemos escuchado: inclina tu oído, Señor, escucha, escúchame. Dios siempre está atento a escucharnos. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Nos protege, nos salva, es bueno, es clemente, es rico en misericordia. Y por eso repetimos en el Salmo: inclina tu oído, Señor, escúchame. Y en el Evangelio, hoy día, un poquito largo el Evangelio que nos ha correspondido, también nos encontramos con un pasaje bastante conocido, en el que se nos habla de fe, manifestaciones de la fe. Nos cuenta San Marcos que nuestro Señor, atravesando con la barca, llega a la orilla. Se reúne mucha gente alrededor de él y se acerca nada menos que el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, nada menos que una autoridad religiosa importante.
en el pueblo. Este hombre se va a echar a sus pies, le va a rogar con insistencia por su niña que se estaba muriendo. Mi niña está agonizando, le va a decir, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Manifiesta su confianza, precisamente su fe en Jesucristo. Se arrodilla ante Él y le manifiesta de manera sencilla su necesidad. Y nos dice San Marcos que Jesús se fue con él. Jesús siempre viene con nosotros. Jesús siempre está con nosotros. Jesús siempre nos acompaña. A donde vamos, Jesucristo siempre viene con nosotros. Dice San Marcos, Jesús se fue con él. Y en el trayecto, una mujer que padecía flujo de sangre, pues desde hacía 12 años, se va a acercar. Primero oyó hablar de Jesús, aquella mujer. Quizá oiría hablar de Jesús ya antes, pero en ese momento también oye que Jesús está pasando. Oyó hablar de Jesús, oyó que Jesús pasaba. Pues esto lo podemos considerar de dos maneras. Una invitación como a hablar de Jesús siempre. Esa es nuestra responsabilidad como bautizados. Difundir nuestra fe en Jesucristo. Precisamente por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, cristianos. Hablar de Cristo, hablar de Jesús. ¿A cuántas personas podemos hacer bien hablando de Jesús? Y aquella persona oyó hablar de Jesús. Le decía que esto es una invitación para que hablemos de Jesús. También ahora, más aún en este mundo que nos ha tocado vivir y en el que a veces se quiere silenciar todo sobre Jesús. Se quiere silenciar a Jesús. Pero también podemos considerar esta actitud, oyó hablar de Jesús, como no solamente como el hecho de hablar nosotros de Jesús, sino estar atentos al paso de Jesús a nuestro lado, porque Jesús siempre está pasando también a nuestro lado, de una y de otra manera, a veces de manera, o mejor dicho, casi siempre de manera imperceptible, de manera muy desapercibida. Jesucristo no hace su presencia de manera estrambótica, de manera llamativa. Hay que estar atentos para oír a Jesús que pasa. Hay que estar atentos para hablar siempre de Jesús. Y entonces aquella mujer se va a acercar por detrás, entre la gente. Esto nos recuerda cuando en una ocasión a nuestro Señor le habían invitado a una casa a almorzar, y estando ahí con esa forma típica que tenían en aquellos tiempos los judíos de sentarse a la mesa, no como ahora en sillas, sino recostados sobre divanes o almohadones, y por lo tanto prácticamente sentados en el suelo y con los pies hacia atrás. Pues efectivamente se acercó una mujer, una pecadora pública en este caso, por detrás, y empezó a tocarle los pies porque se los estaba limpiando, lavando con sus propias lágrimas y secando con su cabellera. Aquí también esta mujer se acerca por detrás y le tocó el manto y pensaba, con solo tocarle el manto quedaré sana. Tocar a Jesús. Nosotros tenemos esa oportunidad también ahora, a la vuelta de 2000 años. Tenemos la oportunidad de tocar a Jesús, su cuerpo, su sangre, de recibirlo, de hacerlo vida de nuestra vida, de tenerlo en nuestro interior, tocar a Jesús. Y efectivamente aquella mujer tocó solamente el manto, nosotros le tocamos
a Él, especialmente a través de la Sagrada Comunión en la Eucaristía. ¿Quién me ha tocado?, va a decir el Señor, mirando alrededor para ver quién había sido. Esto también podemos sacar algunas consideraciones. Jesucristo nos tiene en cuenta personalmente a cada uno. No somos anónimos para Él. Siempre buscándonos, siempre mirándonos, siempre tratándonos de ver, tratando de vernos a cada uno personalmente. Y le va a decir: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Igual como le dijo a aquella mujer pecadora: tu fe te ha salvado. Ahora a esta mujer que padecía una enfermedad corporal también le dice lo mismo. Todo esto es una invitación a acercarnos a Jesús. Tengamos lo que tengamos, la enfermedad espiritual que tengamos, estemos muertos espiritualmente, con la gracia de Dios que actúa incluso antes de purificarnos, pues podemos acercarnos a Jesús. Estos sucesos que se nos narra hoy día en el Evangelio son una invitación a tener esa confianza, a acercarnos siempre a nuestro Señor. Y es cuando se acercan a Jesús los servidores de aquel jefe de la sinagoga y le van a decir: tu hija ha muerto. Jesús oyó. Le va a decir: no temas, ten fe. Pero primero oyó. Jesús oye siempre. Jesús escucha siempre. Jesús está atento a nuestras necesidades. Y siempre nos dice también: no temas, ten solo fe. Cuando Jesucristo se presenta ya donde estaban, como con nuestros términos de ahora, velando a la difunta, se reían de él, por lo que decía: la niña no está muerta. Se reían de él. Jesucristo va a realizar un milagro que es como un anticipo, como un signo de la resurrección final, de la resurrección de todos los muertos. Jesucristo va a resucitar a aquella niña. Pero, dice aquí, se reían de él. Y es que la resurrección ha sido siempre un misterio muy resistido. Se rieron de San Pablo en Atenas, cuando habló de la resurrección de Cristo. El mundo griego, especialmente resistente a este misterio, también ahora, incluso hacia el siglo XIX, siglo XX, ¿cuántos pues hicieron resistencia al milagro de la resurrección de Jesucristo? Rechazaban la propia resurrección de Jesucristo. Y es que rechazar la resurrección de Jesucristo, esto no es novedad, porque ya lo dice el mismo San Pablo: si Jesucristo no ha resucitado, mentira es nuestra fe. Jesucristo no habría confirmado su condición divina y todo lo que habría hecho y dicho quedaba en nada. Pero San Pablo inmediatamente dijo: pero no, Jesucristo ha resucitado para gloria de Dios Padre. Se reían de él, de Jesús, porque decía que la niña no estaba muerta. Jesucristo la va a resucitar y la va a presentar viva a sus padres. Un adelanto de la resurrección del final de los tiempos. También esto nos recuerda que Jesucristo mismo es la resurrección. Ya se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro acababa de morir, o mejor dicho, llevaba 4 días muertos. Nuestro Señor le va a decir: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y le va a preguntar a Marta: ¿tú crees esto? Es decir, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta le va a contestar: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Este Evangelio, pues, nos invita a renovar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.
a manifestar nuestra fe de diferentes maneras, como la manifestó el jefe de la sinagoga, como la manifestó la mujer que tenía problemas de flujo de sangre. Y esta invitación, por lo tanto, a renovar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección del final de los tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.